Lo siguiente que les voy a contar es algo que me sucede muy a menudo, al menos desde mi infancia. Mi madre dice que en algunas ocasiones, cuando era pequeña, solía asustarla con lo que le decía y con ciertas actitudes que tenía, que resultaban bastante aterradoras. Una de ellas era que a veces hablaba sola en mi cuarto, y cuando ella me preguntaba que con quién estaba hablando, simplemente le decía que con una persona, ya sea niño, niña o adulto, que claro está, no se podía ver. Ella creyó por un tiempo que de seguro simplemente se trataba de un amigo imaginario, hasta que en una ocasión mi madre me preguntó cómo se llamaban mis amigos y cómo lucían. Yo le respondí que no los imaginaba y que no eran mis amigos, que eran personas que llegaban a la casa y que ellos sabían muy bien que ella no las podía ver, porque estas mismas personas me lo decían, que mi madre no iba a poder verlos, por la sencilla razón de que ellos ya habían fallecido. Sonará a película de terror, pero mi madre asegura que yo podía ver las almas de estas personas y a veces conversar con ellas. Esta es la palabra de mi madre, ya que no recuerdo esta parte de mi infancia, pero creo en lo que dice, ya que, si bien ahora que tengo 22 años, ya no converso con muertos, sí veo cosas que nadie más ve, y pese a que me sucede en varios lugares, noto que me pasa más seguido en las carreteras, sobre todo cuando viajo. Veo cosas que las demás personas no ven, y es lo que a continuación te quiero contar. En una ocasión fui a un viaje escolar. En este viaje iba todo mi salón. Ningún niño ajeno a mi grupo tenía que ir, pero en ese momento yo desconocía de esto. Yo siempre fui muy seria, así que después de subir me senté y fui viendo el camino. De repente, sentí como alguien se sentó a mi lado. Al voltear observé que se trataba de un niño el cual yo no conocía, ni iba en mi grupo, pero no me importó. Continué viendo por la ventana. Cuando me pasó esto, iba en secundaria. Tenía algunos 14 años, por lo que lo recuerdo muy bien. Este niño comenzó a convulsionar. Al prestarle más atención, recuerdo que este niño tenía los ojos muy hinchados. Su piel también parecía hinchada y morada, lo más parecido a los cuerpos que sacan del agua sin vida. Sus labios, sus párpados. Para ser sincera, esta imagen nunca la sacaré de mi mente. Desesperada, intenté reanimarlo. Obvio, también empecé a gritar como loca, hasta que llegó una de las profesoras y trató de calmarme. Alarmada le decía una y otra vez que el niño estaba teniendo un ataque, que lo ayudara. La profesora simplemente me veía extrañada y me decía que me calmara. Yo no podía hacerlo teniendo al niño enfrente, hasta que la profesora me tomó por los hombros y me dijo que ahí no había nada, que el asiento venía vacío. Después de calmarme, la maestra me dio la orden de sentarme con otra compañera, más o menos a la mitad del autobús. Recuerdo que este transcurso fue muy traumático para mí, ya que aún escuchaba el respirar de aquel niño, cómo luchaba por hacerlo, cómo gritaba sin aliento para que le ayudaran, cómo la respiración se le iba, pero a nadie parecía importarle. Nadie lo escuchaba más que yo. Nadie estaba al tanto de su presencia, solamente yo. Esto me generó en un trauma, pero las cosas no acabaron aquí. Nos detuvimos en un parque, en el cual se tomó una fotografía de todo el grupo. En esta foto, hubo un niño de más. No estaba dentro del grupo. Nadie lo reconoció, pero yo sí. Ni los compañeros ni la maestra. Lo manejaron de una forma muy inteligente, debo de decir. Dijeron que probablemente este niño se habría colado en la foto, seguramente de otro salón. Yo no pude creer en esto que me dijeron, pues casi de inmediato reconocí a ese niño.
Era el mismo que se estaba ahogando, el mismo que nadie vio. Al parecer tomó la decisión de seguirnos durante toda la excursión. Por lo menos en lo que restaba no lo volví a ver. Mi madre cuenta que fue un espíritu que se nos pegó en el camino, que esto pasaba comúnmente, que yo se lo decía sin problemas cuando era más niña. Yo le contaba cuando un espíritu nos acompañaba. A lo que me lleva a contarte esta segunda experiencia. Mi siguiente experiencia sucede ahora en un viaje laboral. Durante un tiempo trabajé para una agencia de viajes y de vez en cuando me mandaban a lugares turísticos los fines de semana. La mayoría de estos viajes se realizaban en autobús y eran a lugares relativamente cercanos. Esto me pasó cuando regresaba de uno de estos viajes. La mayoría de las veces viajaba por la noche para llegar por la mañana. De esa manera no sentía el viaje, pues me dormía, cuando se trataban de grandes distancias. En aquella ocasión, por alguna extraña razón, no podía conciliar el sueño, por lo que me la pasé despierta hasta aproximadamente las 3 de la mañana. Estaba en un estado raro. Verán, es como cuando te sientes muy pero muy cansado, pero no te puedes dormir. Es como si estuvieras a punto de hacerlo, pero simplemente no lo consigues. Incluso mis ojos ya me dolían. Cuando en eso sentí que el autobús se detuvo. Como les explico, yo estaba muy cansada, por lo que solamente me quedé recostada observando por mi ventana, entrecerrando los ojos, y en uno de esos tantos y lentos pestañeos que hacía, de repente, apareció frente a mí una niña. En su cara se reflejaban algunos 6 o 7 años de edad. Esta niña me observaba a través de la ventana y me dibujaba una sonrisa. Puso su mano sobre el vidrio y yo le seguí el juego poniendo la mía también. Al hacer esto, el autobús continuó de nuevo con su marcha. De seguro los que pusieron atención al relato ya se dieron cuenta de varias incongruencias en esta historia. Bueno, yo apenas caí en cuenta de esto cuando llegué a mi destino. El autobús se había detenido simplemente por una revisión y cambio de chofer. O sea que se detuvieron en un lugar a un lado de la carretera. No había gasolinera ni ninguna parada. Era un lugar inhóspito. No habría ninguna forma de dónde salir esta niña. Otra cosa fue que vi esta niña cara a cara, a través del vidrio. Eso quería decir que esta niña tendría que tener una estatura más alta que una persona promedio, o que estuviera encima de algo, o tal vez flotando. Esto no fue un sueño, porque esta niña golpeó levemente el vidrio, y yo sentí esos golpeteos en la palma de mi mano, y yo sentí esos golpeteos en la palma de mi mano. Otra de las apariciones que he tenido con estas almas, que las veo constantemente y a veces ni siquiera me doy cuenta, o al menos en el mismo tiempo que los veo, que son fantasmas. Más adelante les compartiré más experiencias, ya que como les digo, esto para mí ya es costumbre. Gracias por su tiempo, comunidad. Hola, mi nombre es Lucía y quiero relatarles una experiencia que le pasó a mi hermana hace 2 años. Era el mes de octubre y en ese entonces aún estaba en la universidad. Es comúnmente que en esas fechas, por lo regular entre compañeros, empiecen a hacer fiestas o reuniones con temáticas de Halloween. Y esa noche mi hermana, en compañía de otras 4 amigas, estaban en camino a una de estas reuniones. En esta reunión conocían únicamente a 2 chicas, pues la reunión era de otro salón, o carrera para que me entiendan.
Así que prácticamente iban a conocer a más personas. Las 4 iban en una camioneta que pertenecía a una de ellas. Mi hermana iba manejando y mentalizada a no tomar, o si lo hacía, lo iba a hacer de una manera muy moderada, ya que a ella también le tocaba manejar de regreso. Dentro de la casa donde estaba la fiesta, continuó con normalidad todo. Cada quien andaba en lo suyo, hasta que mi hermana se percató de que una de sus amigas se veía extraña. Su comportamiento, más que nada, era como si a esta se le hubieran subido las copas, o a lo mejor le habían dado algo en la bebida, o había consumido algo que la estaba poniendo en ese estado. Mi hermana dice que vio un chico aproximadamente de su misma edad, que estaba sosteniendo a su amiga para que ésta no se cayera, pero no de una forma normal. O sea, para que me entiendan, se estaba pasando de mano larga. Mi hermana fue de inmediato con su amiga para lograr quitársela, y lo hizo de manera rápida. El otro chico ni siquiera forcejeó, se fue al momento que llegó mi hermana. Ella tomó a su amiga y la recostó en uno de los sillones que se encontraba en la sala. Mientras tanto, fue a buscar a las demás. Por el estado en el que se encontraba su amiga, lo mejor era que se fueran de la reunión. Tardó algunos minutos ya que la casa era grande, y cuando volvieron por ella, se dieron con la sorpresa de que ya no estaba. El sillón donde mi hermana la había dejado ahora estaba completamente vacío. Esto alertó a las demás, por lo que comenzaron a buscarla con ayuda de otras personas de la fiesta. Buscaron cada rincón de la casa, pero no la lograban encontrar por ningún lado. Mi hermana empezó a buscar de igual manera a aquel muchacho. Estaba pensando lo peor al buscarlo entre la fiesta y preguntar por él a las demás personas que había. El terror aumentó debido a que nadie dentro de la casa conocía al muchacho. Mi hermana dijo cómo lucía, qué ropa vestía y hasta señas particulares, pero nada de eso daba resultado. El chico resultaba ser un completo desconocido para todos. Obviamente, ya alterada, decidieron salir a buscarla afuera, y mi hermana fue la que la encontró. Ella explica que al salir su amiga se encontraba sentada en el asfalto, recargada en la camioneta. De frente a ella, parado viéndola mientras fumaba un cigarrillo, se encontraba aquel chico, aquel extraño muchacho, que nuevamente mientras se acercaba a mi hermana, se fue caminando. Ella solamente le gritó, pero no se animó a perseguirlo, ya que tenía miedo de que estuviera armado con algo, o no estuviera solo. Ella se enfocó en levantar a su amiga y llevarla con los demás. No tardaron mucho en irse, pese a que se quedaron buscando a aquel muchacho. Mi hermana ya no quería correr más riesgos, al menos por esa noche ya habían tenido suficiente. Subieron a la camioneta y se retiraron, creyendo que lo peor o lo más perturbador ya había pasado. Estaban en un error, al menos para mi hermana. Lo peor estaba por venir. De la nada, esta amiga comenzó a gritar y a comportarse de manera violenta. Estaba desesperada, sumamente asustada. Se quería bajar de la camioneta en movimiento. Gritaba una y otra vez que alguien venía atrás de ella, que era un hombre de edad adulta. Ella decía que lucía de algunos 80 años, que este hombre se encontraba en la parte de la cajuela y que la estaba mirando. Ella explicó, nos dio especificaciones, que este hombre tenía la piel morada, como la de un cadáver, y en sus ojos predominaba un color rojo brillante, como si estos tuvieran fuego en su interior. Obviamente, todos trataron de calmarla. El forcejeo cada vez se hacía más intenso, por lo que sus otras 2 amigas intentaban contenerla en la parte de atrás. Mi hermana trataba de mantener su vista al frente, pues en ese momento del trayecto
Estaban pasando por una autopista, por lo que lo hacía imposible el poder orillarse, detenerse y tratar de calmar la situación. Entre todo el alboroto, cuando mi hermana volteaba de vez en cuando y usaba el retrovisor para verlas, cuando de repente, en una de esas tantas ocasiones en las que las miró a través del retrovisor, se dio cuenta de que lo que decía su amiga era cierto. Miró a un hombre con las mismas características que ella daba. Era un hombre viejo, con la piel morada. Los ojos brillaban de color rojo. Mi hermana dice que la miró fijamente a través del espejo. Esto ocasionó que ella, del espanto al verlo, se saliera del camino. Afortunadamente, ya estaba saliendo de la autopista, por lo que solamente se subió a la acera y de inmediato se reincorporó a la carretera. Ella, toda nerviosa, les preguntó a sus otras dos amigas si no veían nada extraño. Ellas le contestaron que no, mientras seguían tratando de controlar a su amiga. Mi hermana, por otro lado, tratando de mantener la compostura, intentó ver de nuevo por el retrovisor, pidiendo a gritos en su cabeza que aquello que había visto solamente fuera cosa de su imaginación o sugestión del momento, pues, como les repito, ella no estaba ebria, ni mucho menos había consumido sustancias. Deseaba que aquel hombre no estuviera de nuevo en aquel sitio, observándola. Para su desgracia, esto no fue así. Aquel hombre estaba ahí, aún presente en el espejo. La continuaba observando. Mi hermana, casi entrando en crisis, se controló y volteó el espejo hacia arriba. Había decidido no volver a verlo por lo que restaba del camino. Llegaron a mi casa y metieron a su amiga aún gritando y muy alterada. Recuerdo muy bien esa noche. Yo no sabía qué estaba pasando. Lo único que se les ocurrió en ese momento es que de seguro le habían dado algún tipo de sustancia, algo que la había puesto en ese estado. Mis padres la llevaron a urgencias, después la sedaron, le hicieron los análisis correspondientes para saber qué se había metido, y para sorpresa de todos nosotros, ella salió limpia. Solamente la presión la tenía algo elevada, pero eso era debido al susto que traía. Todos estábamos extrañados, pero mi hermana, esa noche, la noté algo extraña. Estaba muy callada para la situación. Distante, pensando en lo que había visto. Dice que dentro de ella quería creer que su amiga estaba sufriendo de esto debido a algo que le habían metido en su bebida. Pero parte de ella sabía que esto no era cierto, ya que aquel hombre también lo había podido ver ella. Esto que les quiero contar me pasó cuando iba en secundaria. De hecho, me pasó en mi primer viaje sola en autobús. Aquel día mis padres llegarían algo tarde, por lo que me quedé platicando con unas amigas en una plaza de mi localidad. Al estar atardeciendo, decidí irme ya a mi casa. Cuando iba de camino, empezó a nublarse, por lo que oscureció más rápido. Decidí cortar camino por el cementerio municipal. Este cementerio se mantenía abierto hasta la noche, y en el centro de este había un camino de cemento el cual atravesaba de extremo a extremo el cementerio. Algunas personas lo usaban y así se ahorraban una vuelta a la manzana en minutos. Yo lo usé como otras tantas veces lo había hecho. Antes acostumbraba ir caminando con mis audífonos escuchando música, y en esa ocasión no fue la excepción. Estaba caminando en mi propio mundo, sin prestar atención a nada más que al frente del camino, y de vez en cuando a mi celular.
En determinado momento me di cuenta que en esa ocasión yo era la única que se encontraba transitando por este camino. No me incomodó en lo absoluto, ya que otras veces también lo había hecho. Continué caminando y ya cuando iba a la mitad del camino, me percaté de una presencia. Estoy seguro que muchos de nosotros podemos hacer eso. Sientes cuando alguien va cerca de ti, o cuando sientes la mirada de alguien que te observa. En aquella ocasión yo sentí lo mismo. Para ser más específicos, aquella presencia la percibía detrás de mí. Volteé varias veces, pero no lograba ver nada. Tomé la decisión de bajar el volumen, casi al borde de tenerlo en silencio. Me arrepiento tanto de haber hecho esto, porque en ese momento escuché pisadas que venían detrás. Al voltear de nuevo, esta vez más asustada, ya que las pisadas se escuchaban cerca de mí, de nuevo me percaté de que no había nadie. Con el corazón casi saliéndose de mi pecho, tomé la decisión de apresurar el paso. Pero como si la mala suerte estuviera de mi lado esa noche, comenzó a llover a cántaros. Una tormenta se acercaba y los truenos estaban empezando a escuchar ya. Debido a esto me resguardé debajo de un árbol, el cual se encontraba a una orilla del camino. Estuve ahí un breve momento, tratando de resguardar las cosas que se podían dañar con la lluvia en mi mochila, cuando en el otro extremo del camino, en donde se podían ver las tumbas, pude ver la silueta de un hombre. Se podía ver que usaba una gabardina y que llevaba puesto un sombrero. Estaba parado bajo la lluvia sin moverse, viéndome directamente. No sé para ustedes, pero eso bastó para que yo optara por comenzar a correr para salir del cementerio, importándome poco la lluvia en ese momento. Por suerte logré tomar el transporte de manera rápida. Era un autobús que venía totalmente vacío. Era muy extraño, ya que prácticamente eran las 7 de la tarde. Se suponía que el autobús debía venir con gente. Más temprano que tarde, las cosas se empeoraron. Cuando me subí, observé claramente que no había nadie, por lo que me cambié de asiento para irme un poco más adelante. Lo que pasó a continuación es algo con lo que tengo pesadillas todavía. Yo estaba tratando de controlarme sentada en mi asiento, cuando en eso se me ocurre voltear hacia atrás. En ese momento vi a ese mismo hombre sentado al fondo del camión. De inmediato volteé de nuevo al frente. Me daba terror tan siquiera sostenerle la mirada. Pasaron apenas unos segundos cuando de nuevo mi terror aumentó. Escuché cómo este hombre se levantaba del asiento, caminaba y se sentaba en un lugar más cercano hacia mí. Casi por instinto me levanté y me fui aún más hacia adelante. Y volví a escuchar lo mismo. Este hombre se levantaba, escuchaba sus pasos y se sentaba de nuevo casi atrás de mí. Me estaba persiguiendo. Desesperada me levanté y fui hasta donde se encontraba el chofer. Me quedé muda por completo, pues al voltear no había nadie arriba del autobús. Venía totalmente vacío. Se encontraba de la misma manera en como lo había visto cuando había subido. Debido al miedo, pedí mi parada antes de lo que debía, por lo que me tocó caminar un buen trayecto, o mejor dicho, correr, hasta por fin llegar a mi casa. Después de esto, mi madre me tuvo que acompañar y traer de nuevo de la secundaria durante un tiempo. Tenía un pavor enorme al autobús y al cementerio, ya que no podía sacarme de la cabeza a aquel hombre. Muchos dicen que seguramente fue una alma del cementerio que me siguió cuando pasé por este. Tiene mucho sentido al decir verdad. Yo no he vuelto a pasar por ese cementerio, aunque sea para cortar camino. Con el tiempo, pude volver a subirme al transporte público, pero me empiezo a poner muy nerviosa cuando este se va vaciando.
Tengo terror de tan solo pensar que tal vez, cuando este se quede vacío, ese hombre vuelva a aparecer. Hola, comunidad de la cripta. Les mando un fuerte saludo desde Cuernavaca. Esta historia me sucedió cuando volvía del trabajo. En aquella semana había tenido turnos nocturnos, por lo que es fácil de suponer que me encontraba muy agotado. El cansancio acumulado de varias noches estaba haciendo lo suyo, y mi terror de quedarme dormido al volante cada vez se hacía más probable. Estaba dormitando, en ese lapso donde cierras los ojos y de inmediato los abres. Les tengo que aclarar que eran cerca de las 3 de la mañana, por lo que casi no había autos, cosa que en verdad agradezco. Las calles estaban solas, cuando de repente se me atravesó una silueta. Era una silueta blanca. Recuerdo que incluso brillaba. Tenía un resplandor blanco en la oscuridad. No les sabría decir si era una mujer o un hombre. Solamente vi cómo caminó frente al auto, y yo, aún consciente de esto, le pasé por encima. Fue este mismo golpe el que me quitó el sueño, y sentí genuinamente como las 2 llantas de mi lado derecho pasaron por encima de algo. Aterrado paré el auto inmediatamente. Bajé del vehículo, y a pesar de que volteaba para todos lados, no lograba ver nada. También observé por debajo del auto, esperando encontrar algún cuerpo, pero no era así, no había nada. La carretera estaba igual de solitaria. Tratando de concentrarme y hallarle una explicación lógica a todo esto, igualmente traté de buscar algún tope o una zanja en la cual yo habría podido confundir lo que había sentido en el auto. Cabía la posibilidad que la silueta, debido al sueño que tenía, la hubiera imaginado, pero estaba seguro que aquel impacto no lo había soñado. Para mi desgracia, no encontré ningún tope. La carretera estaba libre. Volví a mi auto y seguí con mi trayecto, tratando de olvidar esto que había pasado. Esta vez hasta el sueño se me había quitado. Llegué a mi casa donde mi madre, como de costumbre, me estaba esperando cada noche. Cené algo y me acosté casi de inmediato. A la mañana siguiente, mi padre me levantó, preguntándome de una forma muy preocupada que dónde había estado anoche y si había tenido algún choque o me había pasado algo en la carretera. Yo, recién levantado, le contesté que no, y también que a qué se debía esa pregunta. Para este punto yo ya me había mentalizado que lo que me había pasado anoche había sido algo ocasionado por el cansancio, pero cuando mi padre me sacó al porche para mostrarme el auto, mi reacción fue otra. La defensa del coche estaba doblada, como si hubiera dado un fuerte impacto con algo. Era el mismo lugar donde yo recuerdo haber visto esa silueta. Y lo que más me pareció atemorizante en ese caso fue que no solamente estaba la bolladura, sino que también había rastros de sangre, como si le hubiera pasado el auto encima a un animal o a una persona. Nunca supe qué fue lo que arrollé aquella noche, y eso simplemente quedó en misterio. Hola a todos. Lo que les quiero contar a continuación no es solamente una historia, sino una serie de cosas que me han pasado a lo largo de 5 años en el trabajo de taxista. Verán, mi horario comienza desde que sale el sol hasta que se oculta. E incluso cuando son meses fuertes como diciembre, se extiende hasta horas de la madrugada. Verán, comenzaré con lo más leve.
Y así iré contando más cosas que me suceden en mi carro. Cuando cae la noche y estoy conduciendo por la carretera, de repente escucho algunas cosas dentro de mi taxi. Lo primero es que debido a que para las horas como las 11 o las 12 de la noche, ya voy con cansancio, por lo que cuando me sucede esto, me percato hasta tiempo después. Sucede que voy manejando sin pasaje, cuando de repente me piden la parada. Comúnmente siempre es en una esquina. Escucho la voz atrás de mí y me detengo en el lugar donde esta voz me indica. Segundos después caigo en cuenta de que no viene nadie atrás de mí, que vengo completamente solo, sin pasaje alguno. Después de esto continúo mi trayecto. Esto me pasa fácilmente unas 3 veces al mes, por lo que, aunque no lo crean, ya me he acostumbrado a esto. También me pasa que cuando llego a trabajar y por fin entro a mi casa para descansar, mi esposa siempre sale a recibirme y a darme algo de cenar antes de irme a dormir. Cuando checa todas las puertas del patio para ya meterse, en ocasiones, siluetas de personas sentadas en los asientos traseros. Los mira de reojo y después, cuando presta mayor atención, estas desaparecen. También a mí me ha pasado cuando salgo algunos días por la madrugada, por eso de las 5 de la mañana. Es como si jugaran con nosotros, como si les gustara espantarnos. De igual manera, nos hemos acostumbrado a esto, pero hay algo que tiene relativamente poco que me ha estado pasando y que se ha estado repitiendo muy constantemente. Y es que ahora estoy viendo algunas personas que me hacen la parada a la distancia, y cuando me detengo, se supone que enfrente de ellos los pierdo de vista, incluso cuando la parada está completamente vacía. Estos supuestos pasajeros, que yo los llamo los pasajeros fantasma, desaparecen en una fracción de segundo. Aquí un dato curioso, y es que la mayoría de ellos resultan ser mujeres. No sé a qué se deberá, pero si tengo en mente en seguir laborando en este trabajo, más vale que, al igual que las otras cosas que me suceden, me tenga que acostumbrar a esto. No me queda nada más por decir que gracias. Gracias por compartir los relatos y que los escucho con normalidad cuando estoy laborando. Saludos también a todos sus oyentes y a todos los taxistas que también les toca pasar por esto. Esta historia comienza cuando me encontraba trabajando en un servicio de mecánica automotriz, que también contaba con un servicio de grúa. A la semana yo me turnaba junto con otro compañero para estar al pendiente del servicio de grúas las 24 horas. El día viernes era uno de los tantos días en los que me tocaba estar al pendiente. Recuerdo que esa noche estaba pasando con total normalidad, cuando de pronto alguien tocó a la puerta del establecimiento. Yo me encontraba dentro de la cabina, por lo que tuve que salir a abrirla. Cabe decir que los golpes que le daban a esta puerta eran muy tenues y muy débiles. Casi eran imperceptibles, incluso en el silencio de la noche. Al acercarme y quitar los candados, me percaté de que se trataba de un niño, no mayor a unos 10 años. Este niño se encontraba muy bien vestido, por lo que no podía ser de la calle. Quiero recalcar que eran las 2 de la mañana, por lo que se me hizo extraño verlo solo afuera del negocio. Al salir le pregunté qué estaba haciendo en ese lugar y dónde se encontraban sus padres más que nada. Él me dijo que no sabía. Me dijo que había salido caminando de su casa y había llegado hasta ese lugar. La verdad, se notaba muy confundido, así que lo dejé pasar para llamar por teléfono. Recuerdo perfectamente que lo dejé en la cabina,
y yo salí a un extremo de la puerta, que era donde se encontraba el teléfono de monedas. En aquella noche, para mi mala suerte, no contaba con saldo. Llamé a mi jefe y le conté la situación que tenía. Al volver con el niño, listo con un plan para poder ayudarlo lo más rápido posible, me di con la sorpresa de que este niño ya no se encontraba. Estaba seguro de que no había salido, ya que el teléfono que usé para hablar prácticamente se encontraba de frente a la cabina, y yo la observé en todo momento. En ningún instante aquel niño había salido de esta. Asustado y también desconcertado, empecé a buscarlo por los alrededores. Investigué toda el área del taller, pero no logré encontrarlo. Esto me produjo cierto estrés, ya que no me sentía del todo bien sabiendo que ese niño andaba perdido por ahí, en las calles y sobre todo solo. Creo que mi cerebro aún no se daba cuenta de que había varias incongruencias en esto. La primera fue que al entrar yo había vuelto a encadenar la puerta de la entrada. La otra puerta, la trasera, estaba prácticamente igual con candados, por lo que no había forma de que ese niño se hubiera ido. Pero no volvió a aparecer por lo que restaba de mi turno. Esa misma noche, y aquí viene lo extraño, es que de la nada, lo último que recuerdo es estarlo buscando. Y después, el claxon de uno de los autos me despertó. Ya era por la mañana, y estaban muy desesperados en que abriera la puerta. Mi compañero ya me estaba esperando desde el otro lado. Me había quedado dormido como nunca. Según él me dijo, me estaba gritando y tocando la puerta, pero no abría. Esto no era propio de mí. Jamás me había quedado dormido. Obviamente mi jefe simplemente me hizo un pequeño llamado de atención, ya que era mi primera vez que me pasaba esto. Y me dijo que si me quería dormir, que lo hiciera en horas muertas, no en la mañana al entregar el turno. Entre la plática que teníamos, yo le pregunté sobre cómo íbamos a reaccionar sobre el niño que había entrado la otra noche, ya que esto se lo había mencionado por teléfono a él. Mi jefe me volteó y me miró extraño. Después me dijo que no sabía de qué estaba hablando, que a él en ningún momento de la noche anterior le había llamado, que no sabía de ningún niño. En este punto, empecé a creer que todo había sido un sueño, que tal vez había soñado ese niño y lo estaba confundiendo con la realidad que tenía ahora. Sería la primera vez que me pasaba esto. Aquel sueño había sido muy real, aunque debido a esto, empecé a tener problemas en los próximos 3 días, ya que me empezó a pasar seguido de que veía a este niño andar por el taller. Lo perseguía, pero jamás lo alcanzaba. No sé si todo esto era un sueño, porque de igual manera cuando veía a aquel muchacho, de la nada me quedaba dormido. Por suerte todo esto terminó, pero no de la mejor manera. Una noche de nuevo de un viernes, exactamente a las 2 de la mañana, fui a atender un choque que había sucedido cerca del taller. Fui inmediatamente en camino por la carretera de noche. Al llegar para remolcar los autos, sin querer tuve que ver las víctimas fatídicas de aquel choque. Se trataba de una familia, 2 padres y un niño, el cual era el mismo niño que había estado viendo los últimos días en el taller mecánico. Ahora estaba tirado en el asfalto sin vida. Incluso traía puesta la misma ropa con la que lo veía en las noches. Después de esto, ya no lo volví a ver caminando en el taller, y el sueño pesado que había tenido en esos mismos días se me quitó por completo. Volví a estar despierto casi toda la noche, como era mi rutina normal antes de que empezara a pasarme todo esto. No sé qué fue lo que viví realmente, ya que no pudo haber sido un fantasma lo que veía, ya que prácticamente ese niño estaba vivo cuando lo veía en el taller. Lo único que me dicen es que tal vez fue un sueño premonitorio, un don que poseen unas pocas personas,
que para bien o para mal es como un aviso de quien está en peligro de perder la vida. Esto solamente me ha pasado una vez y espero que no suceda una próxima.